Para determinar la grandeza y la importancia que ha tenido el rock a lo largo de la historia de la música, podemos simplemente fijarnos en los números, en las cifras que dan cuenta del éxito y de lo global que han llegado a ser ciertos artistas. Decidí en esta oportunidad compartir con ustedes las cifras de los discos más vendidos de toda la historia y un poco hacer esta radiografía para dar cuenta de cuáles son los géneros más predominantes en estos listados, ¿no? Y nos encontramos, bueno, con el rey del pop sin duda en el número 1, pero es como que es la excepción a la regla, creo yo, porque fuera de Michael Jackson son pocos los artistas pop que han tenido la misma relevancia que los artistas rock. Me atrevo a decirlo con esta soltura, sin duda. 65 millones de copias vendidas de acuerdo a ciertos registros, mientras otros aseguran que son alrededor de 51 millones. Es difícil determinar la cifra exacta, ¿no? Porque no hay un solo conteo, sino que son diferentes y se dan cuenta de diferentes parámetros. Luego tenemos en el segundo lugar a los más grandes que ha tenido en términos comerciales la historia del rock y que son los australianos de AC/DC, que con el disco Back in Black de 1980 han vendido más de 50 millones de copias, de acuerdo a ciertos registros, y alrededor de 40 millones de acuerdo a otros. Bueno, promediamos en 45 millones de discos físicos vendidos, de una banda que además sigue activa y que hoy me refiero en estos tiempos, ¿no? En estos últimos meses, ha publicado un nuevo disco de estudio, después de que pensábamos que estaba todo perdido, porque es un grupo que además ha tenido muchas dificultades. La dificultad número 1 fue cuando murió Bon Scott, el vocalista, no fue el primero, fue como el tercero, pero el vocalista más importante hasta ese momento. Y todos pensaban que hasta ahí nomás llegaba la historia de AC/DC. Sin embargo, aparecen con el Back in Black 5 meses después de la muerte de Bon Scott y el resultado fue extraordinario, con la voz de Brian Johnson. En el tercer lugar de los discos más vendidos encontramos a Meat Loaf con 50 millones de copias. Ahí bordeando, porque también hay una diferencia en diferentes listas. Algunos sostienen que Pink Floyd viene justo debajo de AC/DC, que ha vendido 45 millones de copias con el Dark Side of the Moon, que es un disco histórico, clásico, cuya portada además trasciende los límites de la música. Lo podemos ver con ese arco iris en poleras, en tiendas, en fin. Está muy comercializado todo el concepto que gira en torno a los grandes de Pink Floyd. Otra enorme banda de rock. Tenemos luego otra excepción, me atrevo a decir, porque se trata de un disco de varios artistas encabezado por Whitney Houston, el disco que fue la banda sonora de la película El guardaespaldas, Bodyguard, con 45 millones, una cifra impresionante, pero es una banda sonora, así que para mí no cuenta. Luego tenemos a los Eagles con 42 millones de copias vendidas, más abajo Fleetwood Mac con 40 millones, y luego le siguen una serie de artistas y bandas que tienen una cantidad suculenta de discos vendidos a lo largo de su recorrido musical. Vamos a hacer otro análisis que tiene que ver con recordar esos momentos más relevantes en materia musical en cuanto a cantidad de audiencia o público que ha tenido un festival o un concierto. Queremos, por ejemplo, recordar el concierto que hizo U2, 360. ¿Se acuerdan? No sé si alguno de ustedes habrá estado ahí presente. Era un escenario que se encontraba al centro del estadio. Normalmente era difícil poder hacerlo en un recinto que no fuese estadio, y que era enormemente asombroso, era apoteósico, con mucha pirotecnia y bueno, muchos efectos para hacer más espectacular el show. Esta gira, que se realizó entre el 2009 y el 2011, se realizó en diferentes lugares del mundo, más de 111 conciertos se realizaron, 7 millones de personas lo vieron y recaudó 700 millones de dólares. Exitazo total y redondo. Luego vienen los Guns N' Roses con Not in This Lifetime Tour, y el título de esta gira está muy bien puesto porque tiene que ver con nunca en esta vida. Es eso como que uno dice jamás, nunca va a ocurrir. Esa reunión de los miembros clásicos de los Guns N' Roses, que era Axl Rose con Slash y Duff McKagan y los clásicos, se reunieron finalmente, hicieron las paces, se dieron un saludo fraternal y giraron por el mundo con una gira que ostenta ser la segunda más recaudadora. Hicieron 134 conciertos, 4,3 millones de personas en el mundo pudieron ver este show y recaudaron 563 millones de dólares. Más abajo tenemos a los Rolling Stones, ¿cómo no?
Y quisiera apuntar también esta gira, que fue la promocional del disco A Bigger Bang del 2005-2006, estuvo en nuestro país. Lamentablemente, en el año 95 habían estado en Chile, pero en esa ocasión no habían logrado llenar el recinto. Aquí se hizo un poco de justicia. Sin embargo, el concierto que hicieron en Río de Janeiro logró tener enorme audiencia y fueron en total 147 conciertos los que realizaron. Estoy viendo aquí las cifras para no confundirme. 4,6 millones de personas vieron a los Rolling Stones en esos años, en esa gira, y recaudaron 563 millones de dólares. Más abajo vamos con Roger Waters y con este espectacular tour donde recreaba el disco The Wall con ese muro enorme de 300 metros que, bueno, era algo realmente asombroso. 458 millones de dólares y más de 4,1 millones de personas lo vieron. Y luego AC/DC, los australianos, que ya ostentan estar en primer lugar de las bandas de rock más vendidas en la historia, también tienen un récord en cuanto a público, al haber realizado 163 conciertos en la gira del Black Eyes y realizando una recaudación de 490 millones de dólares. Cifras que a todos nos sorprenden muchísimo y que nos permiten entender que el rock es el que ha estado siempre ahí brillando por la gran convocatoria que genera, por ese magnetismo que el público percibe, ¿no? Y esas ganas de ver a una banda en vivo y disfrutarla. Ostentan tener los mejores lugares en ese sentido. Sería interesante también echar un vistazo a aquellos conciertos particulares, porque ahí estamos hablando de las giras, ahora de los conciertos que han marcado el recorrido musical del rock. Y quisiera comenzar destacando el show que hicieron los Beatles al regresar por tercera vez a Estados Unidos tras la publicación del disco Help. Consiguieron llenar el Shea Stadium y era la primera vez que se hacía un concierto en un estadio. Era algo realmente increíble porque normalmente las bandas hacían shows en teatros, en bares o en lugares que tuviesen algún tipo de escenario, anfiteatros también. Pero la necesidad y la demanda de tickets era tan grande que no podía ser otro lugar que no fuese el Shea Stadium. Y así fue como comenzaron una gira de estadios. Y comenzó también el concepto en el rock de los big arenas, que le llaman, de los grandes espacios o los grandes estadios para recibir al público. Avanzamos un poco en el tiempo y llegamos a fines de los años 60 para encontrarnos con el Monterrey Pop Festival. Ojo que se llamaba Pop Festival, pero eran bandas de rock. Pero el concepto pop tenía más que ver con que era popular. Y lograron llenar varias cientos de miles de personas en ese lugar, en California, donde estuvo Janis Joplin con su actuación más memorable. Fue cuando tenía 25 años y, bueno, estaba básicamente conquistando al mundo entero. También estuvo Jimi Hendrix y estuvo The Who. 2 años después, en 1969, se realizó Woodstock, el clásico y emblemático Woodstock, del que se han tomado tantas lecciones, se aprendieron tantas cosas, pero que también fue tan criticado. La prensa habló peste de Woodstock. Los días después se habló de perversidad, se habló de prostitución, de drogadicción y tantas cosas. Sin embargo, los que estuvieron presentes hablaban de paz, de amor, de un fin de semana idílico que básicamente buscaba disfrutar de la música y ser libres en todos los aspectos de la vida. El Festival de Isle of Wight en 1970 fue otro de esos lugares, otro de esos conciertos emblemáticos o festivales emblemáticos en este caso, donde artistas como Jimi Hendrix hicieron conciertos memorables. Saltamos un poco más adelante en el tiempo para encontrarnos en 1985 con un festival que tenía un sentido de beneficencia y era Live Aid, que buscaba un poco terminar con el hambre en África, o por lo menos ese era el objetivo, de donar dinero para erradicar la hambruna en ese continente. Estaba de moda ese tema en los 80s y Live Aid lo puso ahí, sobre el tapete. Hubo muchas presentaciones memorables, pero la más, por lejos, considerada más como el show más importante que ha tenido la historia del rock, incluso, es el que ofreció Queen ahí en Wembley. Este festival fue transmitido a 72 países y lo vieron más de 1.500 millones de personas en todo el mundo. Creo que no tiene parangón, es una cantidad impresionante. Y Queen tocó 6 canciones en solo 20 minutos y cuando vemos imágenes de Freddie Mercury con ese traje blanco, nos acordamos.
Eso fue Queen en Wembley en 1985. Algunos años después, en 1991, Metallica tocó en Moscú, cuando ya se estaba terminando la Guerra Fría. Bueno, ya había terminado, ya el muro de Berlín era historia, y estaban abriendo las fronteras y se estaba avivando la cultura en la ex Unión Soviética. Y ahí tocó Metallica ante un rugiente público de 250.000 personas, un show único. Creo que el público estaba salvaje total. Era como un Woodstock, pero en Moscú y en 1991. Vamos a avanzar para mencionar simplemente un récord que me asombra muchísimo. No recordaba que eran tantos, pero revisando el dato es así. Rod Stewart tocó ante un público en 1994 de 3,5 millones de personas en Río de Janeiro, al aire libre, por supuesto, ahí en las playas de la ciudad. Algo nunca antes pensado y no sé si se volverá a repetir alguna vez en la historia. También los Rolling Stones estuvieron ante un público multitudinario en Brasil. Eso fue algún tiempo después, frente a 2 millones de personas. Y vamos a acercarnos un poco al continente latinoamericano para recordar aquellos festivales emblemáticos o conciertos emblemáticos que ha tenido la historia del rock. En México, en 1971, 2 años después de Woodstock, los mexicanos, muy cercanos además a la cultura hippie estadounidense, buscaban replicar un poco ese modo de hacer un gran festival en un espacio abierto, donde se pudiese acampar y donde se pudiese vivir la música libremente y el público también a su manera. Y así fue como se hizo Avándaro en 1971, un festival que se recuerda por todo el libertinaje, supuestamente, según la prensa al menos, y por lo espectacular de los conciertos que permitían tener una experiencia completa, ¿no?, de la música, mucho más allá de solo el oír por los parlantes. Y tenemos sin duda también la versión chilena, que es Piedra Roja. Quizás la mayoría que está viendo esta masterclass recordará ese festival o le habrán contado. Hay mucha historia que se teje en torno a este festival, que se realizó en un lugar en Los Dominicos, en un lugar llamado Piedra Roja o Piedra Rajada. Hay discusión respecto del nombre, pero que era básicamente una parcela que fue prestada para este fin, con el debido permiso de la Municipalidad de Las Condes en esa oportunidad, en un escenario que medía 4 por 2 metros, no más de 1 metro de altura, algo muy precario, con un sistema de amplificación básico, sin iluminación, con un cable de 500 metros que corría desde la finca de al lado para llegar a dar corriente a este escenario, para los instrumentos y aquello. Se hizo un concierto que al comienzo tuvo poca convocatoria, pero poco a poco empezó a llegar más y más gente y llegaron una gran multitud de personas para hacer historia de este festival que duró 3 jornadas. Todo un fin de semana y que por supuesto contó con la réplica de la prensa de la semana siguiente, que habló bastante mal. Se habló de que había delincuencia, robos, perversión y todo aquello. Es la historia de los festivales del rock. Piedra Roja fue un festival que marcó el inicio de toda una historia y un desarrollo en la escena musical chilena que, la verdad, siempre tuvo muchísimas dificultades, muchas barreras que tenían que ver, por un lado, con lo económico, que en Chile siempre había un escaso acceso a los instrumentos, por ejemplo, al equipamiento de audio, a una sala de ensayo. Era muy difícil en los años 60 o en los años 70 encontrar un lugar donde poder ensayar. ¿Para qué vamos a hablar de los años 80? Donde no todo estaba permitido, más bien se censuraba la mayoría de las cosas que se hacían en el ámbito del rock. Pero aún así hubo algunos que marcaron la contrapropuesta, ¿no? Pero yendo a los inicios, nos podemos encontrar con artistas que hacían covers, porque tenían quizás contactos del extranjero, y creo que igual es importante recordar que parte de esa importación musical que se hacía mediante músicos nacionales que tocaban canciones de artistas extranjeros era gracias a que habían algunas personas con mejor situación económica que tenían la posibilidad de viajar y que podían encontrar material que venía del extranjero. Ya con el avance del tiempo y en la medida en que nos fuimos globalizando un poco, no quiero decir tanto, pero por lo menos en los años 80
Había acceso a revistas musicales que uno podía encargar por lo menos. En algunas tiendas musicales uno las podía comprar a pedido y uno podía informarse mejor de lo que estaba pasando en la música. Pero aún así, en Chile siempre estuvo todo de muy difícil acceso. Lo contaba, de hecho, Mario Mutis en una entrevista donde daba cuenta de lo carísimo que era comprarse una guitarra, por ejemplo, un bajo. Y que el que tenía uno era casi como haberse comprado un auto nuevo. Así de difícil era conseguir un instrumento. Los precios eran altísimos y los músicos que tenían mejor preparación, en el sentido de quizás haber tenido una tradición musical familiar, podían fabricar sus propios instrumentos. Así lo hizo, de hecho, el Gato Alquinta, que hizo su propio bajo para poder tocar en la banda. La familia Parra, por ejemplo, tenía quizás una mejor situación, tenían un piano y tenían algún salón en su casa donde poder juntarse y ensayar. Pero no todos tenían la misma suerte de los Jaivas, que recordemos bien, en un comienzo se llamaban High Bass y hacían increíbles improvisaciones, tocaban en conciertos que eran realmente delirantes y que estuvieron muy bien plasmados en el disco Volantín, pero más adelante descubrieron que había que apelar al sentido radial y a la difusión, y eso se podía conseguir a través de creación de canciones un poco más concisas, canciones más cortas. Y bueno, la historia de los Jaivas es quizás una de las más asombrosas, porque también estuvieron incluyendo elementos del folclore, de la música progresiva, y fueron incluso una vez destacados por una revista de rock progresivo como una de las bandas más importantes del mundo. Así que tenemos un gran orgullo ahí, en los Jaivas, pero también aparecieron otros grandes estandartes, muchísimas bandas que fueron marcando la historia de la música rockera en Chile, comenzando por los Ramblers, los Blobs, Agua Turbia, Los Vidrios Quebrados. También, si avanzamos en la década de los 70, Tumulto, Escombros, estaba también el grupo Masacre. Había muchas bandas que jugaban con el thrash y con el sonido más crudo. Dorso, Pentagram, muchas bandas que fueron mucho más allá de lo que la música convencional estaba exigiendo, ¿no? Siempre haciendo lo propio, y eso sí que es hacer rock. Hay otro personaje que me gustaría destacar dentro de la música chilena por su visión, fue Álvaro Peña, un punk auténtico que en los años 70 viajó a Londres y allá conoció nada menos que a Joe Strummer y formaron los 101ers, ¿sí? Antes incluso que The Clash. Es una historia increíble que bueno, él la ha contado y él también tiene sus discos y frecuentemente también conversa con medios nacionales para contar de ese interesante recorrido. La música en Chile se está construyendo, cada vez crece más. Los Prisioneros fueron el ejemplo más sólido de la contrarrespuesta, ¿no? Ya que todo estaba censurado, había muchas dificultades para poder tocar en vivo, para decir lo que uno quisiera. Ellos lo dijeron con nombre y apellido y se ganaron al público chileno, pero también latinoamericano, con tanta autenticidad que plasmaron en esos 3 discos de los 80 y bueno, Corazones para adelante, el resto es historia, en especial en el recorrido musical que hizo Jorge González. Hoy en día está, por supuesto, abriéndose cada vez más el camino para los músicos chilenos gracias a las nuevas tecnologías y la posibilidad de hacer un home studio, y hay muchísimas bandas, y lo sé porque me ha tocado participar como jurado de diferentes festivales e instancias de competencia, y la cantidad de buen material que está surgiendo en nuestro país es muy increíble y tiene que ver con que hay más acceso, porque en los años 70 y los 80 básicamente la gente no tenía la misma posibilidad de tomar una guitarra o de tocar una batería, que era un instrumento de lujo. La historia de nuestro país en materia de rock se está construyendo y cada vez espero que pueda ser más visible. Estamos lamentablemente en un rincón del mundo. Bueno, sin duda que el nuevo milenio llegó con tremendas cosas también, quizás no tantas bandas nuevas, pero sí con una gran revolución. La era digital se estaba asomando con el comienzo del nuevo milenio, incluso un poco antes, porque ya en 1999 podemos recordar aquel emblemático episodio ocurrido con Napster, una plataforma de descarga musical que había comenzado casi como un juego, ¿no? Pero rápidamente la gente tenía conexión a internet y comenzaba a conectarse a esta plataforma para descargar canciones. Diversas canciones. Pero aparece un gigante del rock ahí
que fue Metallica, que con su canción I Disappear, para la que tenía planificada una gran pauta de difusión que incluía un video, una película, promoción en radios y televisión alrededor del mundo, fueron funados básicamente porque su canción fue filtrada con anticipación, una canción que duraba 4,6 minutos, 4 minutos 26 segundos, y fue descargada más de 300.000 veces. Y terminó, por supuesto, por echar por tierra el proyecto que tenían para ese trabajo y para ese single en particular. Causó furia en Metallica, más aún en las discográficas, y el baterista de Metallica, Lars Ulrich, decidió poner una demanda en contra de Napster, animó a sus compañeros para sumarse a la iniciativa, luego también se sumaron los demás sellos discográficos y fue una gran batalla, se podría decir, que se dio durante un tiempo relativamente prolongado, al menos llegó a extenderse por un año, y finalmente terminan ganando esta batalla, fueron indemnizados también los sellos y supuestamente habían pisoteado aquel gigante, pero estaban profundamente equivocados, porque tras Napster llegaron otras alternativas de la operación de peer-to-peer, que es compartir archivos, que era la modalidad de esa época, y fue la de Napster, a través de eMule, a través de Kazaa, Ares, no sé si algunos recuerdan otros nombres, que también permitían compartir música. Es decir, yo tengo el disco, lo subo y cualquiera lo puede descargar y escuchar. Era una forma de piratería, sin duda. Esto se fue ordenando poco a poco cuando llegó Steve Jobs y planteó la idea de que uno paga por tener una canción. Paga menos que un disco físico probablemente, pero aún así tiene que desembolsar para tener ese material. Alguien pensó que era una idea estúpida, pero la verdad es que no lo fue y cobró más y más fuerza al mismo tiempo que se cerraba Napster, se lanzaba al mercado el primer iPod y con eso comenzó la nueva historia de la difusión musical. Sin duda que fue un episodio importante en el rock, para Metallica lo fue, pero también cambió la forma de consumir música. Y esto fue un sablazo que caló muy profundo en la piel del rock, porque no permitió que muchas bandas pudiesen ganar dinero por la venta de sus discos, ¿no? La descarga musical o el pago por la descarga musical no era un hábito en el consumidor, lo fue quizás un poco más con el paso del tiempo, pero ¿para qué era hablar de ahora? Si estamos en la era del streaming y pagando una módica cuota mensual, uno puede tener acceso libre a toda la música del mundo que uno quiera escuchar. Sin duda que es un periodo interesante el de la evolución que estamos viviendo, porque esto todavía no termina. Continúa avanzando y afectando también a los músicos, que hoy ya no confían en la venta de un disco, incluso han perdido un poco el apetito por publicar LPs o trabajos completos. Y por otro lado, ha aumentado el interés por hacer conciertos en vivo. Dada la pandemia que estamos viviendo en el mundo entero, sin duda que el mundo de la música, la industria de la música y del rock está viéndose enormemente afectada, porque no solo se trata de los cantantes, de los músicos, sino que se trata también de todo el staff de producción que trabaja en la industria de la música en vivo. Se trata de productores, de técnicos, de ingenieros, gente que trabaja en transporte, gente que trabaja en los recintos que se arriendan para estos efectos. Son muchísimas las personas en el mundo que se ven estancadas en este momento por la pandemia. ¿Cómo está evolucionando el rock en estos tiempos? Y volviendo a la pregunta inicial de esta conversación o de esta charla, ¿está muerto el rock? Es una pregunta difícil de responder, pero al menos hemos visto que el rock ha cambiado de pieles muchísimas veces, ha evolucionado en muchas oportunidades y probablemente podemos ver esa actitud rebelde, contestataria y el sonido fuerte, impactante y que irrita a los mayores en otras bandas y otros sonidos que están apareciendo. Quizás podamos pensar que el rock está desapareciendo por su sentido orgánico, el hecho de que existe una banda que interactúan los músicos entre sí, un baterista, un bajista, un cantante, un guitarrista, un tecladista, un saxofonista incluso, ¿por qué no decirlo?
Sí, puede ser que estén disminuyendo la cantidad de bandas que están haciendo rock tanto grabado como en vivo, pero tiendo a pensar que el rock probablemente se está guardando su lugar definitivo. Tuvo su auge, tuvo su gloria, su época de oro, y hoy el rock está ahí y va a ser recordado por siempre, tal como todos los otros géneros que te puedas imaginar, tal como el jazz, tal como el blues, tal como el funk incluso, ¿no? Quizás no sea el género más popular del momento, pero nunca morirá. El rock tiene un espíritu, el rock es una ideología incluso, es un estilo de vida que tiene que ver con una actitud, tiene que ver con decir las cosas de manera directa, frontal, de cuestionar, de criticar y de gritar lo que no nos parece que está bien. El rock está vivo, está un poco más viejito probablemente, pero ahí está, vivito y coleando. Es mi respuesta a la pregunta si ha muerto el rock. Muchas gracias a todos los médicos, enfermeras y todos quienes han sido parte de esta masterclass ¿Ha muerto el rock? Les enviamos un saludo con mucho cariño, esperando que tengan mucha entereza, mucha valentía y mucha fuerza para continuar en esta importante batalla que están dando y que, bueno, esperamos pueda ser combatida pronto. Muchas gracias, nos encontramos pronto. Chao, chao.